En esta celebración de Pascua, el mga bata el primer razón porque más con ansias kita celebrar con este. Por eso, un grupo de motorista o el Total Racing Club ya preferí darle ayuda con aquellos mga abandonados bata bajo na poder del Children's Social Welfare Development. Este el primero maagang pamasko ya conducí el grupo del Total Racing Club en conexión con el acerca a 6 aniversario de ila este venidero diciembre. Incluido na objeto porque ya tiene este clase de grupo, para man junto y dale mira el unidad del mga persona quien mahilig man modify motor, mapabata man o de edad y también para man sinti na uno y otro kay por medio del dila grupo ta tiene sila el segundo familia. El definition del Christmas como el love para con mga gente, para con mga bata también, as well, el día mga pamilya. So, hindi lang kami basta-basta también kore-kore lang kami na kamino. So, figuran tayo kami, dali también ko sa mga ayuda también, na blessing ko sa kami ta-receive también para con mga bata. Sa celebra kami, kumuiguan lang kami mga regular mga gente. So, si Tamira Ustedes ka namon, kumunta man niya kami motor, sina tiyan kami club. Igual lang kami siyempre namin sa celebra na regular lang Christmas. So, objeto di amon, kaya kami ayuda con mga bata as part del di amon anniversary, kaming anniversary tami di amon. Ara December, man 6 years siya kami, el Total Racing Club. So, del otro, taplan niya yung man share kami el blessings sa mga bata kina center. So, manadaman taming cases ko sa pasa ng mga bata. So, ablayo, man gather kami, man meeting kami. So, kasi kami coming December, man share tamin diamon, kosa kami ta-receive tamin para kanang mga bata. So, man advise lang yung mga otro tamin biker club. So, hindi lang tamin pimi kita korgi-kori, dali tamin kami kosa kanila para kami sila mga parents tamin. Durante el early civilizations, acostumbrado para na mga vivientes el dale mga gift con el mga leaders na dila mga lugar para dale mira el amor que se llama loyalty kanila. Y el gift giving el un manera para mandasinti na uni otro el importansya di ila. El dalida del mga gift ya prinsipya o estaba na tradisyon de mga Romano donde ta ofrece sila mga tokens o se llama strenay na di ila emperor. Mucho mga diferentes manera para ofrecer regalo. Uno aquí el dalida de mga material things y amor, especialmente si lega na mga bata con quien abandona el de estos mga mayores. Y este tiempo, donde te acerca el celebración de Pascua, yaman junto el Total Racing Club endereza na mismo Children's Social Welfare Development para ofrecer alegría con el mga bata por medio de dalida de mga libro y feeding program. El CSWD tiene la población de 82 mga abandonado bata, estaba na diferentes lugar aquí na Mindanao. El mga bata está aquí tiene la edad de 7 hasta 18 años. Y adentro mismo aquí na center, tiene sila se llama Center Teacher donde ta enseña kanila le y escribir. Durante la actividad, ta puede gayud mira na mga cara del mga bata si paklaya sila de alegre kay tiene kanila quien acorda, especialmente esta special ocasión. Yung Christmas po para sa akin, yung kasama namin ang pamilya namin, buo, masaya kami, walang kulang, lahat po kami kumpleto. Masyado po kaming masaya, hindi maibibilang yung kaligayahan namin na nararamdaman kasi nauunawaan namin na hindi pala kami nag-iisa. Andito pala sila hanggang sumuporta sa amin. At saka sa dami ng center, kami yung naisip nila na puntahan, kami yung naisip na bigyan nila ng time.
Maraming salamat po kasi binigyan nila kami ng oras, pinaligaya nila kami. Yung hindi na ibigay sa amin ng mga magulang namin, hindi na i-care sa amin, hindi kami nila nabigyan ng pagkakataon, ng oras, na maging masaya kami. Sa kanila po namin nararamdaman yun. Mga kamags, pimi kita korda, hindi lang si Chene okasyon, ang unang kita dali ayuda kung aquellos mga necesita. Y también, hindi importante el mga material gifts. Kay por causa, el diatun amor, y dali mira importansya na uning otro, amu, bien grande regalo ya gayot. So mga kamags, ahora ayman junto kita kunkayan, sabi, si Ken ba el next Gyms 7-in-1 Coffee Mix winner.